Bienvenidos a todos los que estáis ahí al otro lado de mi pantalla de ordenador. Bueno, hoy, como bien dice Daniel y estáis viendo en la pantalla de presentación, nos toca hablar de costes. No quiero dejar de hacer referencia a cómo vamos construyendo la gestión del proyecto, para que no perdamos la noción de lo que estamos haciendo. Estamos gestionando proyectos, estamos llevando a la vez 10 áreas de conocimiento y cada una de ellas, os prometo, os aseguro que genera un buen saco de problemas y de preguntas a resolver. Por tanto, no debemos perder de vista que la función del director de proyectos es compleja y, sobre todo, es intrincada. Es decir, unas cosas están relacionadas con las otras. No podéis perder de vista que todo tiene repercusión e impacto en sus áreas adyacentes, vecinas. Bueno, yo creo que en casi todas las que forman parte de la gestión del proyecto. No puedes pensar que un área está aislada o que lo que pase en el proyecto, en el presupuesto, quería decir, no va a repercutir en las otras áreas. Precisamente esa probablemente la que más. Pero no podéis dejar de pensar, por ejemplo, que algo que suceda a nivel de comunicación no pueda impactar en el presupuesto, en la calidad, en el alcance incluso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y el proyecto se construye desde una base lógica, es decir, lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando en las clases. ¿Por dónde hemos empezado? Hemos empezado por la integración, para ser conscientes de lo que os estoy comentando, que todo está relacionado. Hemos seguido con el alcance. Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto quieres? ¿Con qué cantidad? ¿Qué volumen? ¿Qué pesos? ¿Qué especificidades? Perdón que no me sale la palabreja. Especificidades tenemos dentro del proyecto. ¿Cuál es el cronograma? O sea, ¿cuánto me va a llevar? ¿Qué tareas tengo que hacer? ¿Qué paquetes de trabajo debo acometer? ¿En qué orden en el tiempo? Esto es fundamental, obviamente. No, como os dice el refrán español, no podemos empezar la casa por el tejado, hay que empezarla por el cimiento. ¿Qué costes voy a manejar? ¿Dónde está mi dinero? ¿Cuándo me voy a gastar más dinero? ¿Cuánto tengo disponible para empezar el proyecto? ¿Cómo me financio el proyecto? ¿A quién le tengo que pedir el dinero para hacer lo que tengo que hacer? ¿Cada cuánto le puedo cobrar al cliente? ¿Cada cuánto tiempo le puedo presentar factura? ¿Y bajo qué requerimientos por mi parte? Es decir, ¿qué entregables, qué hitos debo cumplir para poder presentarle una facturación al cliente? Todo eso obviamente tiene que estar recogido en el proyecto y tiene que estar acordado por ambas partes. Obviamente, yo no le puedo presentar al cliente una factura porque a mí me apetece o me viene bien. Tendrá que ser algo a lo que yo tengo derecho de forma contractual y cumpliendo los requisitos que me ha pedido el contrato que tenga cumplidos. Bueno, todas estas cosas. Después hablaríamos de la calidad, de la comunicación, de la gestión de recursos, etcétera, etcétera. Todas esas áreas se van superponiendo unas con otras y acabamos formando el proyecto. Por eso es importante que tengáis en cuenta también que en lo que estamos metidos, que es ni más ni menos, tampoco perdamos esto de vista, obtener la certificación PMP. Este es un curso que va enfocado a un único objetivo, que es que seáis futuros PMPs. Es importante que estudiéis con ese mismo sentido, con ese mismo orden y con esa misma estructura. Más allá del proceso que os recomendamos en EALDE, el orden con el que hay que acometer el estudio para tener una buena preparación es este. De nada nos sirve o nos haríamos un mal favor a nosotros mismos si pensáramos que, bueno, como mi área donde estoy yo trabajando habitualmente es la comunicación, pues voy a empezar por comunicación, que es que me gusta mucho. Vale, lo entiendo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sigas el proceso, que leas el PMBOK, que sigas el orden que te presentamos en EALDE, y por eso vamos semana a semana abriendo contenidos, y que tengas una preparación básica. Primero, los conceptos básicos, cómo se estructura las empresas, las organizaciones, que si son matriciales fuertes, débiles, orientadas a proyectos, las atribuciones del director de proyecto, etcétera, etcétera. Un poco de cultura, un poco de conocimiento para saber en dónde estamos metidos y luego ir avanzando
hacia adelante. Y luego con el método que os recomendamos webinar tras webinar en EALDE, que es léete las notas técnicas que te ofrecemos en la plataforma. Consigue una edición sexta del PMBOK, que es la que está actualmente vigente, y estudia fuertemente ahí, es decir, los detalles, los conocimientos de terminología, las pequeñas trampillas, ¿no?, que pueda haber de cara al examen, tienen que salir de ahí, del estudio fuerte y concienzudo del PMBOK versión 6. Después, haz los ejercicios de autotest que te proponemos en EALDE, porque con eso vas a saber si tu conocimiento adecuado, básico, de inicio de la materia está bien enfocado. Y luego más adelante, si entras en el simulador, con el acceso que tenéis concedido, podéis entrar en el simulador y podéis hacer ya un estudio más fuerte, más en versión y en situación exactamente igual que las preguntas de examen, ya contra el simulador y de forma muy seria. Si no lo hacéis así, si lo que preferís o intentáis es entrar primero al simulador a ver qué nivel tenéis, bueno, os podéis llevar una decepción importante y os puede generar un rechazo que no hay por qué. Hay que evitarlo a toda costa. Hay que hacerse las cosas fáciles, que ya bastante difícil nos lo va a poner el examen y todo lo demás. Por tanto, una vez dicho esto, aprovechar los primeros minutos para centraros o ubicaros un poco en lo que vamos a tratar durante todos estos días, estas semanas, más bien dicho, perdón. Vamos a entrar ya en materia. Fijaros, lo que tenemos aquí son los procesos que tenemos que acometer cuando tratamos de gestionar los costes de nuestro proyecto. Lo primero que tenemos es un primer proceso de planificación. Fijaros que no es demasiado grande, no es demasiado extenso, sobre todo en comparación con el resto. Fijaros, para estimar los costes, que tenemos un montón de herramientas. Yo ahí veo, ya sé que no se lee, que está pequeñito, pero bueno, sabéis que las presentaciones también las tenéis disponibles en la plataforma. Tenemos hasta 8 herramientas, ¿no?, para poder hacer estimaciones. La ventaja que tenemos es que los métodos de estimación, aquí hablando de costes, no difieren mucho de los métodos de estimación que ya vimos la semana pasada con el tema del calendario, de las fechas. Así que, bueno, eso es una buena noticia, por lo menos no tenemos que estudiarlo. Después pasaríamos a un siguiente proceso de determinación del presupuesto, es decir, hacer un presupuesto ya firme, sacar una línea base del presupuesto, algo que nos sirva para, como os digo siempre, el símil de la singladura en barco, ¿no? Yo, antes de salir a hacer una travesía larga en barco, saco las cartas, estudio de dónde salgo o a dónde quiero llegar, estudio lo que me puede pasar por el camino, veo si tengo que hacer alguna etapa previa, si tengo que repostar o entrar en algún puerto intermedio para hacer noche o para lo que necesite hacer en mi viaje. Y, bueno, siempre con la vista de poder alcanzar el objetivo de una forma cómoda, que no me pase nada. Lo mismo vamos a hacer con los proyectos. Y esas líneas base, pues las vamos a poder aplicar, ya lo sabéis, al calendario, al coste, estas son las fundamentales, al alcance, a la calidad. Hay ciertas líneas base que van a ser fundamentales y que nos van a servir, pues, a modo de trayectoria que, si seguimos adecuadamente, nos va a llevar al final del proyecto con éxito. Y si no, ¿qué tenemos que hacer? Pues corregir, medir y corregir. Ya sabéis ese paradigma de la gestión que dice que no se puede gestionar aquello que no se puede medir. Por tanto, un gestor siempre te está preguntando por números, ¿no? Oye, ¿cómo va esto? ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto nos desviamos? ¿Vamos a llegar? ¿En qué fechas estimas que vamos a acabar? ¿Cuánto llevas gastado? ¿Vas a cumplir el presupuesto? Este tipo de preguntas las tienes que tener listas en tu cabeza para poder responder en cualquier momento, si quieres ser un buen gestor de proyectos y si no quieres tener, pues, desagradables disgustos en tu trayectoria, ¿no? Bueno, pues eso, determinar el presupuesto, sacar la línea base del presupuesto. Y, finalmente, el último proceso que acometemos dentro de la gestión de los costes es controlar los costes, lo que os digo. Una vez que tengo la línea base, mido
cuánto llevo gastado, cómo está mi presupuesto y comparo con dónde tendría que estar, cuánto tendría que llevar gastado, cómo se debería haber comportado el desarrollo del presupuesto. Si difiere esa medida de la realidad, difiere de lo planificado, pues tengo que adoptar medidas que corrijan, medidas correctoras, que me vuelvan a llevar al curso que hemos decidido entre todos. Esto es importante, no solamente la línea base la decides tú, la presentas tú, pero tú has preguntado a mucha gente antes, has hecho muchas estimaciones, has hecho muchas mediciones, has recabado mucha información, has hablado con stakeholders, has hablado con el cliente, se lo has presentado al cliente seguramente, y todo esto está aprobado y bendecido por muchísimas personas. Luego no conviene contravenir a todas esas personas, tomar decisiones por tu cuenta, conviene seguir el plan, porque de esa forma, pues una cosa que se lleva mucho en las empresas, esto a título ya profesional, ¿no? Que es que, bueno, si uno solo mete la pata, pues es muy fácil encontrar al chivo expiatorio, ¿no? Encontrar a quién se va a llevar las culpas y quién se va a llevar las tortas, hablando coloquialmente. Si sigues un plan que ha sido consensuado, aprobado, establecido por muchas personas, pues ya es más difícil que alguna de esas muchas personas le corten la cabeza, ¿no? Hablando coloquialmente, o sufra las consecuencias él solo. Y cuanto más se reparta la culpa, menos es el daño individual que te pueden aplicar. Sin embargo, si tú por tu cuenta decides hacer cambios, decides tomar decisiones, a veces arriesgadas o no arriesgadas, bueno, pues te estás poniendo un poco la diana, ¿no? Te estás señalando y te estás poniendo a ti mismo en peligro, porque va a ser fácil localizar al culpable y va a ser fácil que todo el peso de las consecuencias recaiga sobre ti. Bueno, esto para deciros que respetar la línea base de los costes, como cualquier otra línea base de las que nos encontramos en el proyecto, es muy importante. Que tomamos medidas sobre la evolución del presupuesto para, en caso de que nos hayamos desviado mucho de esa línea base, tomar medidas correctoras. Y si no, si vamos bien, seguimos adelante. Bueno, por tanto, como veis, la gestión de costes es una gestión en cierta forma cómoda. No tenemos demasiados procesos, solo son 4. 3 de ellos están en planificación, 1 en control de los costes. Lo vamos a ver aquí, el reparto. Fijaros, como todas ellas, salvo el alcance y salvo las compras, y salvo los stakeholders, no tenemos ninguna acción, ningún proceso, ni en inicio ni en final, y el coste además no se ejecuta, se controla. La ejecución ya viene dada por la propia vida del proyecto. Ya te irán llegando las facturas de tus proveedores, ya te irán llegando tus costes y tus consumos a través de tu soporte administrativo del proyecto, ¿no? Eso no te tienes que preocupar. Solamente con hacer que el proyecto funcione, el coste solo ya se ejecuta. Lo que tienes que hacer es controlarlo, que esté dentro de los márgenes autorizados de desviación respecto a la planificación. Aquí os digo, bueno, lo de siempre, ya sabéis, esto es una máxima que tenemos que adoptar cuando estamos hablando de hacer una certificación PMI. Lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de decirlo para que se quede fijado en vuestra mente. El PMI es una entidad anglosajona, tiene una forma de pensar anglosajona. El tópico dice que los alemanes tienen un plan hasta para ir al baño. Pues ese tipo de actitud es el que tenemos que adoptar. Nosotros somos latinos, tenemos otro carácter y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para que a la hora de presentarnos al PMP cambiemos un poco la mentalidad y pensemos que todo tiene que estar planificado. Y si está planificado es para seguir el plan, no es para luego hacer lo que nos venga bien, improvisar según lleguen las cosas, no. Si tiene un plan, ese plan es para respetarlo. Pensad que habéis contactado con mucha gente, estamos al principio del desarrollo del proyecto, por tanto hay mucha incertidumbre,
has preguntado a mucha gente, has recabado opiniones de expertos, has hecho reuniones, has aplicado las técnicas Delphi, has pedido los files y los APOs de la empresa para poder apoyarte o para ver qué restricciones tienes en el proyecto, has molestado a un montón de gente pidiendo información. Luego no tomes decisiones tú por ti mismo. Ten siempre en cuenta que lo que salga de la planificación del proyecto no es solamente fruto tuyo, que lo es en gran medida individualmente, pero viene de muchísimas otras personas que han estado involucradas en el proceso. Por tanto, respetemos a esas personas, respetemos lo planificado y a no ser que veamos un fallo monumental que haga que sea necesario una replanificación fuerte, respetemos lo planificado. Incluso en ese momento, si vemos que hay un error grave o bueno, que ha sucedido algo en el proyecto que de repente ha introducido un gran riesgo, un grave riesgo y que hay que hacer una replanificación de ciertas áreas, una replanificación potente, volvamos al proceso, es decir, volvamos a llamar a expertos, volvamos a llamar a personas, seamos anglosajones, planifiquemos y planifiquemos. En este sentido, lo que os pongo ahí abajo con grandes admiraciones, ojo con el ritmo de gasto. Desde un punto de vista profesional y que bueno, también os puede entrar como alguna pregunta de examen, tened en cuenta una cosa, el ritmo, la velocidad a la que se gasta el dinero en un proyecto nunca es uniforme y nunca es lineal. Tiene una forma de S, como todas estas curvas que tenemos de inicio, auge, mantenimiento y declive, que tiene una forma de S más o menos tendida, más o menos pronunciada en algunos de los puntos clave de las fases. Para el ritmo de gasto de dinero pasa lo mismo. No es una línea, no es una rampa, es una S, más o menos tendida en la parte alta. Es decir, ¿al principio me estoy gastando dinero? No, porque a lo mejor, bueno, pues tengo que viajar, tengo que ir a visitar, cojo un taxi, un tren, un avión, hago videoconferencias, eso no es dinero, hablo por teléfono, eso no es dinero, estoy llamando a mucha gente, recabando mucha información, hablando con mi equipo, establezco reuniones, eso no es dinero, para lo que estamos hablando de los proyectos que estamos hablando. El ritmo de gastar dinero, ¿dónde está? Pues está cuando empezamos, justo cuando empezamos a coger velocidad en el ritmo de instalación, de ejecución del proyecto. Ahí es cuando realmente empieza a intervenir gente, mucha gente. Ahí es cuando tienes que empezar a tener mucho cuidado con tu tesorería, porque tienes que tener en cuenta cuánto dinero te vas a gastar el mes que viene. También habría que tener en cuenta si voy a ingresar algo, que sería bueno, le darías una alegría a tu director financiero. Pero bueno, fundamentalmente, ¿cuánto crees que te vas a gastar el mes que viene y si puedes a 2 meses vista? Estas preguntas, cuando yo estaba en proyectos internacionales para Bengoa, bueno, era la pregunta que te volvía frito, ¿no? Estabas varios días recalculando, sopesando, llamando a unos y a otros a ver si iban a poder acometer y cuándo iban a poder finalizar y cuándo iban a presentar factura, siempre respetando los plazos, porque todo eso está escrito en proyecto. Pero bueno, tú tenías que hacerte tu estimación y revisarla cada mes para poder ajustar la tesorería a 1 mes y a 2 meses vista, porque eso dinero, claro, imaginaros, en una organización de proyectos donde no solamente estás tú, obviamente, sino que puede haber, no sé, casi un centenar de proyectos a la vez, eso para una organización es muchísimo dinero, que tiene que preparar, que tiene que tener dispuesto un banco para que pueda salir en el momento que se requiera. Y es, obviamente, cuando las facturas de tus proveedores estén aceptadas y validadas por ti, porque el trabajo se haya cumplido y porque la documentación que hay que aportar adjunta a la carta de facturación, de derecho de cobro, que dice el PMBOK, pues esté bien presentada y haya sido validada por ti o por tu soporte administrativo. Bueno, pues eso, ojo con el ritmo de gasto porque no es lineal ni mucho menos. Consecuencia importante de que no sea lineal
es lo siguiente, es cuidado con las estimaciones que podamos hacer sobre el ritmo de gasto. Hay una herramienta muy buena para gestionar el coste del proyecto, igual que para gestionar el calendario del proyecto que vimos la semana pasada y que es el EVM, ¿no? El Earned Value Management. Te da información tanto de la evolución del cronograma como de la evolución de tu coste. En esta herramienta tenemos al final una serie de fórmulas que nos permiten dar estimaciones de cómo se va a comportar el coste, es decir, si vamos a poder cumplir el presupuesto o no, haciendo estimaciones desde el punto en el que estéis, me refiero a cronológicamente, es decir, la fecha en la que estéis haciendo esa estimación o ese análisis, intentando predecir qué va a suceder a final de proyecto. Bueno, como os he dicho antes, todas esas herramientas son herramientas lineales, excepto una que es un poco más compleja, pero bueno, el resto de las otras dos son lineales. Como el coste o el ritmo de ejecución del coste no es lineal, el error que vamos a cometer al hacer esa estimación, obviamente puede ser grande. Y será más grande cuanto más distante sean los momentos del tiempo en el que hacemos la estimación. Es decir, cuanta más diferencia de tiempo tengamos entre el momento en el que estoy haciendo la estimación y el momento estimado de final de proyecto, mayor va a ser el error que cometamos en la estimación. Es decir, si hoy, 18 de febrero, a mí me preguntan si vas a completar y cómo vas a acabar el presupuesto de un proyecto que tengo que entregar dentro de año y medio, pues la respuesta que tengo que decir es que acabo de empezar, que no tengo ni idea. Y que cualquier estimación que te pueda decir tiene valor cero. Entonces te voy a responder que lo voy a cumplir con un margen de error del 0%. Porque va a ser lo mismo que cualquier otra respuesta que te pueda dar. Es decir, no tengo ni idea. Eso me lo preguntas cuando queden, pues si es un proyecto de 2 años, pues cuando queden 4 meses o 5. Ahí te podré decir con qué margen de error voy a acabar cumpliendo el presupuesto. Si me lo preguntas hoy, lo único que te puedo decir es cómo voy hoy y cómo espero estar dentro de 2 o 3 o 4 meses. No más. Y cualquier otra respuesta es, es un poco un brindis al sol, ¿no? Es apostar a... Ya veremos lo que pasa. Sin embargo, pues eso, si estamos hablando de plazos de tiempo más o menos cercanos y con ya gran bagaje de lo que ha pasado, es decir, pues como os decía, si estamos en un proyecto de 2 años y me preguntas pues a 5 o 6 meses para el final del proyecto, que me queda un 25, un 20% del tiempo por cubrir, ya tengo un bagaje suficiente como para saber cómo se va a comportar, qué está pasando de tónica general a lo largo del proyecto y por tanto puedo hacer una estimación adecuada con un margen de error decente para poder hablar de cómo se va a comportar el proyecto. Tesorería, hemos hablado de eso. Tipos de coste. Fijaros que, bueno, pues cuando estamos hablando del coste del proyecto, parece que todo tiene que estar en el presupuesto. Bueno, sí es un presupuesto detallado y realizado por personas muy expertas, porque fijaros la cantidad de costes que tenemos que considerar desde un punto de vista, iba a decir de economista y no solo de economista, las personas que trabajan en proyectos también saben que todos estos costes están ahí y hay que tener mucho cuidado. El coste de oportunidad, bueno, es un coste que podríamos tener muy al principio del proyecto, cuando se toma la decisión de acometer ese proyecto u otro. El coste de oportunidad es el coste de haber escogido lo que has escogido y no la otra opción, ¿no? Que es ciertamente muy difícil de evaluar. Pero los costes hundidos o enterrados, es decir, costes que no se han querido sacar arriba, y esto pasa muchas veces, costes que no te han querido contar, costes que quedan ocultos por mala gestión, por desconocimiento,
esos son los peores, porque esos no tienes mucha forma de evaluarlos. O, dicho de otra manera, costes que no has sido capaz de sacar a flote, de poner sobre la mesa cuando has hecho tu estimación de costes. Y por tanto, el día que se te presentan, te hacen una avería, un agujero en el barco importante. Sencillamente por lo que os dije hace unos minutos, porque no estaba en la planificación. Y esas sorpresas son de las que menos gustan a cualquiera que esté gestionando un proyecto, y a cualquiera de tus jefes. Las sorpresas las que menos. Y si puede ser, pues que sean agradables. Pero desde luego que se te presente un coste con el que no contabas no es una sorpresa agradable en absoluto. Luego tenemos los costes variables, los costes fijos, que creo que casi todos conoceréis. Costes variables son los que son atribuibles a la cantidad de producto o a la producción que se realiza. Los costes fijos son aquellos que tienes por el simple hecho de estar haciendo una actividad, sea un proyecto, sea producción, sea lo que sea. Los costes directos son aquellos que son directamente imputables a la realización del proyecto, y los costes indirectos los que no lo son. ¿Quiénes son costes indirectos? Pues normalmente los departamentos de tu empresa que te prestan apoyo, que hacen cosas para ti, para que tu vida sea un poco más fácil, pero que no están contemplados en ninguna partida de las que tu contrato tiene firmado. Pues, por ejemplo, los costes administrativos, o los costes del servicio médico de tu empresa, o no sé, costes de este estilo. Iba a daros un ejemplo, pero no es acertado por algo que ya veremos más adelante, si nos da tiempo. Costes a través del ciclo de vida del proyecto. Bueno, pues los costes derivados muchas veces de los temas administrativos, ¿no? de los asuntos legales, de lo que me cuesta pedir validación, pedir permiso a los organismos, cumplir los trámites administrativos con las autoridades allí donde tenga que desarrollar mi proyecto. No os comenté que en uno de estos proyectos que yo estaba cometiendo en Abengoa teníamos que hacer un control de túneles en Brasil, y esto era en el año 2003, ya hace un tiempo de eso. Y bueno, pues en Brasil, pues como en todos los países, hay sus costumbres. Y dentro de esas costumbres a las que me refiero, pues están las costumbres de los sobornillos o pequeños favores. Sobre esto también os daré una coletilla ahora del PMBOK. Bueno, total, ¿qué sucedió? Pues que nosotros habíamos lanzado dos containers de 20 y pico pies, totalmente llenos hasta arriba de material electrónico que íbamos a instalar, que lo habíamos comprado en España y que lo habíamos testado en España haciendo maquetas de todo lo que iba en la instalación de esos 3 túneles previamente, antes de embarcarlo, para estar seguros de que estaba bien, de que no fallaba nada y que no faltaba nada. Bueno, pues esos 2 containers llegaron al puerto en Brasil, puerto de Santos, y bueno, y no salían, no éramos capaces de que nos los liberaran, de que los sacaran de la aduana, por mucho que insistiéramos con la oficina local. Total, que me desplacé con mi equipo, pues unas 8 o 9 personas, que éramos los técnicos y los instaladores para el proyecto. Llegamos allí, y cuando llegamos allí los containers seguían sin salir del puerto. Cuando lo vi, pues obviamente llamé a mi jefe, lo puse en conocimiento y le dije: mira, no hay manera de sacar estos containers, estamos aquí 8 personas, hemos visitado la obra, pero dentro de 2 días no tenemos nada que hacer. Así que necesitamos que alguien haga lo que tenga que hacer, y rápido, para que esto esté en nuestros almacenes. Y bueno, fue realmente muy efectivo, porque a los 2 días los containers estaban en nuestros almacenes. Yo le pregunté, tampoco me quiso contar, porque bueno, estaba claro lo que sucedió. Lo que sucedió es que alguien puso un sobre con algún presente en la mesa adecuada, y de repente los containers salieron. Sobre esto, la coletilla que os tengo que contar es que el PMBOK habla de estas cosas, y lo vamos a ver en el último capítulo, cuando hablamos de ética profesional.
Y bueno, esto hay que entender simple y llanamente que estas cosas son así, ¿eh? Y suceden, y por mucho que tú te empeñes y por mucho que tú vayas con tu forma de hacer y tu ética fenomenal, profesional y muy respetable, tú solo en un día no vas a cambiar la forma de comportarse de determinadas personas en un ambiente cultural que no es el tuyo y que lleva muchos años siendo así. Esos cambios se conseguirán pues, con buenas prácticas, con buenas palabras, con mucho rodaje, con muchos años de por medio y con mucha gente intentando hacer pequeños cambios. Pero tú no vas a hacer que esto cambie de repente. Y lo que debes poner sobre todo sobre la mesa es la inteligencia emocional suficiente como para saber que el proyecto tiene que salir adelante. Porque muchas personas, muchos sueldos dependen de ese proyecto. Y por tanto, bueno, pues si hay que hacer un favor de este estilo, aunque no sea ético, pues es un mal menor comparado a tener que retrasar o tener que anular un proyecto del que dependen muchísimas familias. Bueno, dicho esto, el último coste que os pongo ahí en esa lista para mí es el más importante. Bueno, a decir verdad, no precisamente el coste de la calidad, que obviamente tiene un coste, sino el coste de la no calidad, que es el que se me ha olvidado poner y que siempre recalco a todos vosotros. Es mucho más costoso hacer las cosas sin calidad que hacerlas con calidad. Como se te caiga una prueba, como te echen atrás porque te hacen unos test, obviamente en proyectos grandes siempre se hacen unos test de funcionalidad para ver si lo que has instalado cumple las características que has firmado que va a cumplir. Eso es de cajón que va a ser así, aunque no se diga en ningún sitio, obviamente el cliente querrá asegurarse de que lo que recibe es lo que ha pedido y en las condiciones que lo ha pedido. Si tú llegas al final y por no haber hecho test de calidad te rechazan el proyecto, el marrón que se te viene encima es importante, es considerable. Voy a avanzar. Estoy viendo que tengo algunas intervenciones que me habéis pasado y que yo agradezco mucho, pero voy a dejarlas un poquito hasta el final. Dejadme un poquito más de tiempo que desarrolle la teoría, por favor, y al final voy leyendo y voy dando respuesta. Bueno, estimaciones. Os decía que las estimaciones son necesarias para poder construir el presupuesto. Estás al principio, cuando estás planificando el desarrollo del presupuesto, planificando la formación del presupuesto, tienes muchas incertidumbres, hay muchas cosas que no sabes y entonces tienes que tirar de recursos que sean fáciles y cómodos y que te den por lo menos una orientación de qué es lo que vas a tener que poner en ese apartado. Dentro de las estimaciones os he comentado también que la buena noticia es que son los mismos métodos que habíamos utilizado con las estimaciones sobre el calendario, que son las que tenéis aquí, las análogas, paramétricas, ascendentes y las basadas en 3 valores, optimista, pesimista, realista, que suelen ser las que caen en el examen. Examen de PMP, estimaciones basadas en 3 variables, funciones piramidales, funciones beta, son las que suelen caer. Paramétricas muy raramente, muy extrañamente. Paramétricas ya sabéis lo que es, ¿no? Si tengo que construir una autopista de 100 kilómetros, no tengo ni idea de lo que me va a costar, pero sé que hace un año hicimos una de 50 y costó 2.000 millones, pues una de 100 probablemente cueste alrededor de 4.000 millones, más arriba, más o menos arriba, con un grado de variación gordo, ¿no? Grande. Esa es una estimación paramétrica. ¿Basado en qué? En el parámetro que es la distancia o la longitud a cubrir en una instalación, en un trazado de estos de tipo lineal, como puede ser también, por ejemplo, un ferrocarril, ¿no? La distribución triangular es la que veis aquí, ¿eh? Cada uno de los datos que tenemos estimativos tiene el mismo peso, por eso dividimos entre 3 y tenemos el coste optimista, el coste medio y el coste pesimista. Y en la distribución beta lo que se hace es ponderar con mayor fuerza, con mayor peso, la estimación que tienes media, es decir, la estimación que tienes más probable. Y a esa le das un peso de 4, de 4 unidades o 4 veces el peso que tenga
la estimación de coste optimista y la estimación de coste pesimista. Y por tanto, como tienes 6 unidades de aproximación, lo que haces es dividir entre 6. Lo que consigues es tener un valor mucho más ponderado hacia la realidad que si a cualquiera de ellos, o a todos ellos, al óptimo, medio y pesimista, optimista, medio y pesimista, les das el mismo precio, que es lo que haces en la distribución triangular. Ya os digo que esto suele ser de examen, ¿eh? Suele caer en el examen. Detalles de apoyo para las estimaciones de los costes, documentación de los fundamentos de las estimaciones, de todos los supuestos realizados, de todas las restricciones conocidas. ¿Esto qué es? Esto es información que tienes que aportar cuando has construido tu presupuesto, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque algunas de ellas pueden cambiar a lo largo del tiempo. En el desarrollo del proyecto puede ser que se materialicen, que no, que se acentúen, que se devalúen. Las cosas pueden cambiar. Sobre todo tened en cuenta que al principio, cuando estamos planificando, tenemos mucha incertidumbre y la incertidumbre se despeja cuando el proyecto empieza a rodar. Cuando ya empiezas a ver las cosas cómo van, cuando empiezas a ver cómo se comporta, cuando empiezas a ver que determinados problemas que creías que ibas a tener los has ido resolviendo o has ido pasando sobre ellos. Bueno, pues las cosas ya van tomando otro cariz y, pues lo que os digo, hay riesgos que se pueden materializar, riesgos que ves que no se van a materializar o que se reducen o que el impacto se va reduciendo porque ya no te afecta tanto, porque ya tienes mucho construido. Por tanto, también la evaluación del riesgo, se materialice o no, puede cambiar en cuanto a su impacto. Todo esto tienes que dejarlo escrito. ¿Qué es lo que has supuesto? ¿Cómo has hecho las estimaciones? ¿En qué lo has basado? ¿Qué restricciones has tenido en cuenta? Etcétera, etcétera. Indicación de rango de estimaciones posibles. Efectivamente, cuando haces estimaciones, es conveniente poner el más menos tanto por ciento que has tomado como margen de variación. Esto es importante y esto está además regulado. Hay varios documentos en internet, anglosajones, todos ellos, que te dicen grados de aproximación de las estimaciones en los tantos por ciento, ¿no? No sé si va del más menos 5% al 10, al 20, al 25, incluso al 50, cuando realmente tienes tanta incertidumbre que no sabes muy bien qué es lo que puede pasar y lo justificas y lo dices y das tus razones, no pasa nada. Tú puedes lanzar una estimación perfectamente con un grado de incertidumbre del más menos 50%. Bueno, pues porque sí, porque estás en un grado de incertidumbre enorme, ¿eh? Y por tanto pueden suceder tantísimas cosas que no puedes decir un precio para un determinado paquete de trabajo o para una determinada actividad dentro de tu proyecto, más que con un margen de error pues tan amplio como puede ser un 50%, ¿no? Que me podéis decir, joder, qué barbaridad, para eso mejor no decimos nada. Bueno, puede ser, pero si me están pidiendo una cifra y yo tengo tanta incertidumbre y hay tantas posibilidades de sucesos que se pueden presentar o de variables que están por despejar o por cerrar, que bueno, pues me siento justificado, me siento respaldado para poder decir que mi margen de variación es el más menos 50%. Y en función de que me vayan despejando las dudas, de que me vayan fijando variables, pues yo iré pudiendo cerrar el margen de variación que tengo sobre mi presupuesto. Y si lo digo y doy mis razones, y son acertadas, obviamente, bueno, pues yo lo digo tan tranquilo y vosotros igual. La gestión de los costes, ¿en qué nos basamos para crear las estimaciones del proyecto? Las bases de las estimaciones suelen ser supuestos de cálculo de nuestros cálculos de estimación, costes ocultos, costes indirectos, mantener una reserva para incertidumbres. Bueno, esta reserva es normal que la tengamos. Podría ser perfectamente la bolsa para contingencias, podría ir ahí, porque normalmente las incertidumbres están muy asociadas a los riesgos. Bueno, si no es así, pues coloquialmente a todo esto lo llamamos colchones, ¿no? Y conviene dejarlos en tu planificación recogidos. Es decir, tengo un colchón de no sé cuántos dólares, de no sé cuántos euros,
por si hay que hacer más viajes, por si la estancia dura más y tengo que seguir alquilando o reservando hotel o alquilando casas en determinadas ubicaciones. Por si, no sé, los cálculos a la hora de estimar las distancias a cubrir con el hilo de cobre se materializan con las peores de los supuestos iniciales, ¿no? Y estamos en el margen más alto. Bueno, pues reservar cierto dinero para esas cosas. Siempre conviene hacerlo, es habitual y normal que se haga. Lo que no conviene es exagerar, ¿no? Cubrirnos tanto con los colchones que al final el presupuesto se nos vaya de onda. Bueno, como veis está muy relacionado todo con las estimaciones, con cómo se han hecho las estimaciones de coste, con el cronograma del proyecto. Siempre que un cronograma se alarga, los costes se alargan también, mismamente porque hay que pagar los salarios de las personas que trabajan durante ese tiempo extra. Ya es una partida que muchas veces puede ser importante y muy asociado siempre al registro de riesgos. Lo que pasa es que los riesgos, como veremos en la parte suya específica, tienen una bolsa de dinero reservada a cubrir la posible eventualidad de que los riesgos se manifiesten, para bien intentar anularlos o bien para mitigar sus efectos, que ya lo veremos más adelante cuando toque hablar de riesgos. Bueno, a ver, ¿veis? Sí. Aquí es donde estamos hablando. Hay dos reservas que el PMBOK contempla como que hay que tener, lógicas y lícitas, a la hora de confeccionar nuestro presupuesto, que son la reserva de contingencias y la reserva de gestión. La reserva de contingencias, que incluye un costo incremental adicional a las actividades del proyecto que poseen riesgos, para, como os decía, o bien la anulación del riesgo, que es una cosa imposible, o la mitigación. La anulación se refiere a intentar evitar que la causa del riesgo, la causa raíz del riesgo se materialice. Y la otra es que una vez que está materializado ese riesgo que se ha producido, intentar mitigar su impacto, sus efectos negativos sobre el desarrollo del proyecto. Esos serían los dos grandes bloques. En cualquier caso, el dinero que se reserve para una u otra se llama reserva de contingencia. Y luego está la reserva de gestión, que se utilizan para las gestiones de incertidumbres, aquellos imprevistos o riesgos desconocidos, los que no se han podido poner sobre la mesa y por tanto no tienes un plan para ello, pues sencillamente porque bueno, no has sido capaz o bueno, no se ha podido identificar, planificar. Por tanto, para aquello que pueda ser como decía antes, un coste enterrado, un coste oculto, algo que no supimos o pudimos poner sobre la mesa, pues se hace una reserva de gestión, que es un dinero que tienes ahí por si acaso. Fijaros, el presupuesto, la diferencia entre el presupuesto y la línea base del coste. La línea base de coste es la suma de coste más la reserva de contingencias, ¿de acuerdo? La de los riesgos. Y el presupuesto final es la línea base del coste más la reserva de gestión para los imprevistos, por si acaso. Esta diferencia es importante que la tengáis presente porque también en los exámenes suele haber preguntas en referencia a esto. Presupuesto, línea base más reserva de gestión, línea base, suma de costes más reserva de contingencias. Tenerlo claro. Como veis aquí, esto es un gráfico que está muy bien, un gráfico extraído del PMBOK, que te dice cómo se van confeccionando, cómo se van agregando las distintas partidas hasta llegar al presupuesto del proyecto. Fijaros que empezamos por la estimación de los costes y la reserva de contingencia, estimación de los costos de paquetes de trabajo, seguimos con la reserva de contingencias, cuenta de control, creamos una cuenta de control, sacamos la línea base de los costes, añadimos la reserva de gestión y entonces tenemos el presupuesto total. Bueno, es una forma de tener
una perspectiva acumulativa de todos los conceptos que se van manejando a lo largo de la gestión de costes y cómo al final llegamos al presupuesto del proyecto. Lo más importante de esto es lo anterior, es esta parte de aquí. Este gráfico está bien, quizás sea un poco excesivo. Lo que tenéis que tener claro es esto que os estoy mostrando ahora mismo, la diferencia entre el presupuesto y línea base del coste. El presupuesto no es la línea base del coste. Es la línea base del coste más la reserva de gestión. Y la línea base del coste es la suma de costes más la reserva de contingencias. El dinero que ponemos para la mitigación de los riesgos, si llegan a materializarse. Vale, seguimos en una fase muy inicial del coste. Todas las reuniones y juicios de experto y toda la documentación histórica acumulada en nuestra empresa nos será de gran ayuda. Tened siempre presente esto. Incluso para preguntas de examen de tipo situacional, tened mucho cuidado de el punto temporal, es decir, el punto en la línea del tiempo respecto al desarrollo del proyecto que os sitúen a la hora de hacer la pregunta. Si estamos en una parte muy inicial, aún no hemos empezado a ejecutar nada del proyecto, estamos planificando, estamos enterándonos, preguntando, recabando requerimientos. En lo que tenemos fundamentalmente que apoyarnos es en el juicio de expertos, eso es lo primero. Lo segundo, en establecer reuniones y luego, por último, la documentación histórica, es decir, los APOS, activos procedimentales de la organización, que son todos aquellos registros históricos acumulados en el tiempo que ha ido recabando la empresa a base de gestionar conocimiento adquirido por la ejecución de los proyectos. Y todo eso constituye activos, es decir, ayudas, herramientas que nos facilitan un poco la vida, pues para poder hacer estimaciones, para poder hacer consideraciones y para poder construir nuestra línea base del presupuesto, nuestros costes y nuestra línea base del presupuesto. Vale. Avancemos. Técnicas de agregación de costes, basándonos en la EDT, en la estructura desglosada de tareas del trabajo, los paquetes que os decía que formábamos, paquetes de actividad, paquetes de trabajo, a los que podíamos asociar una cuenta como si fuera una cuenta bancaria sobre la que colocar una serie de costes que nos iban a ir trasladando los subcontratistas. Con esa estructura desglosada de trabajo, conseguimos también el presupuesto mediante agregación de todos esos costes. Si a cada uno de esos paquetes de trabajo analizamos la cuenta y analizamos cuál es el montante de coste asociado a esa cuenta, agregando, sumando todas ellas, obviamente podemos construir también nuestro presupuesto. Luego la EDT va a ser un apoyo muy bueno, muy fuerte en esta fase tan inicial del proyecto, porque no solamente nos va a ayudar a entender lo que tenemos que hacer y quién va a intervenir en eso que tenemos que hacer, sino que también nos va a ayudar mucho en poder construir una estimación de cuánto nos va a costar lo que tenemos que hacer, ¿vale? De una forma agregada, es decir, sumando todas esas partes. Y aquí entramos ya en lo que es, bueno, la herramienta fundamental que vamos a tener para gestionar los costes, que es el análisis del valor ganado. Hay algunos conceptos que hay que manejar sí o sí, que son los que os muestro ahí a continuación. El valor planificado, que es el presupuesto. El valor ganado, end value, que es la cantidad, fijaros en la definición, la cantidad de trabajo ejecutado a la fecha ¿de qué? Pues a la fecha del análisis, cuando tú te sientas delante del ordenador y dices, bueno, voy a ver cómo voy con mis costes y con mi calendario a través de la gestión de la herramienta del valor ganado. Entonces, en ese momento, en esa fecha, consideras la cantidad de trabajo ejecutado. ¿Cómo lo expreso eso? Lo expreso en términos de presupuesto, en dinero, y traduciendo lo ejecutado en obra
según lo que cuesta eso en el presupuesto. Bueno, esta definición os puede parecer un poco extraña, un poco difícil de manejar. Tenemos varios ejercicios, no iba a decir cantidad, no tenemos cientos, pero bueno, tenemos unos cuantos ejercicios cargados en la plataforma que os van a ayudar a manejar estos conceptos y os van a ayudar a entender estos conceptos, qué es lo que son, ¿no? A qué se refieren. Sobre todo el del valor ganado. Tú lo que tienes que analizar es que si tú tienes una partida que en números redondos te va a costar 100.000 euros cuando la termines, si a día de hoy tu jefe de obra te dice que tienes ejecutado el 25% de esa partida, de lo que tiene que hacer esa partida, o sea, subcontrata, tú lo que puedes decir es que tu earned value sobre esa partida a fecha de hoy es de 25.000 euros. ¿De acuerdo? En números redondos. Y no es ni más ni menos que esto. Es saber la realidad de lo que tienes ejecutado y traducirlo a dinero utilizando como traductor el valor presupuestado. A fecha de hoy. A fecha de hoy. Y luego, ¿qué es el coste actual? El AC, el actual cost. El coste real es el coste real incurrido por el trabajo llevado a cabo de una actividad durante un periodo de tiempo. Es decir, lo que te dice tu administrador que te ha costado a fecha de hoy. ¿Cómo sabe eso tu administrador? Tu administrador no sabe de obra. Tu administrador sabe de números y sabe organizar muy bien las facturas que van llegando a tu organización. Entonces, ¿qué es lo que te dice tu administrador? Dice, José Luis, a fecha de hoy, la subcontrata que tiene que hacer esta obra me ha pasado de coste 20.000 euros. Ah, vale, pues muy bien. Entonces, de una partida que tengo porque me va a costar 100 cuando acabe. A fecha de hoy, me dice mi jefe de obra que tengo hechos el 25.000 y resulta que mi administrativo me dice que me ha costado 20.000. Bueno, pues entonces estoy bien, estoy en una buena situación. Estoy por delante, en obra, estoy por delante de lo que me ha costado. Por tanto, luego iréis haciendo vuestras cuentas, vuestras restas y vuestros cocientes y veréis que en una situación como esa, el análisis final de la situación lo que te dice es que vas adelantado en tu cronograma y vas adelantado y vas bien, vas por detrás en tu presupuesto, porque has gastado menos de lo que tienes realizado, por tanto vas bien. Y luego el BAC, que es el presupuesto a la conclusión. Esto es una estimación. Esto hay varias fórmulas para hacerlo y es lo que, bueno, la suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo a ser realizado. Es decir, lo que te queda de presupuesto hasta el final del proyecto, dicho de otra forma. Bueno, pues con esos conceptos y con las fórmulas que veis aquí, más a la derecha, en la parte de la columna de fórmulas, vais a poder evaluar las variaciones de coste, las variaciones de cronograma y la variación a la conclusión. Es decir, cómo va a variar, cuánto va a variar el presupuesto de aquí, o no está bien dicho de aquí a la conclusión, sino cuál va a ser la variación del presupuesto al final del proyecto si todo se comporta como se está comportando hasta ahora. Esa es la proyección. Esa es la estimación a final del proyecto. Bueno, veis que hay cantidad de conceptos. Los índices también, en cuanto al desempeño del coste y al desempeño del cronograma, también son importantes. Y sobre todo es importante la interpretación, que es lo que os pueden preguntar en el examen. No solamente dar el número, que ya sabéis que es escogerlo dentro de las 3 o 4 opciones que os dan como solución de la pregunta, sino que también vais a tener que saber interpretar el resultado. Por ejemplo, un CPI, un índice de desempeño del coste, Cost Performance Index. Si es mayor que 1, es que vas a acabar antes de lo previsto.
Si es exactamente 1 es que acabas en el tiempo establecido, en el tiempo planificado, y si es menor que 1 es que vas retrasado, que te va a llevar más tiempo acabar el proyecto de lo que habías estimado. Y lo mismo sucede con los índices de desempeño del cronograma. Como es un ratio, es mayor o menor que la unidad. Vamos a ver si tenemos algo más. Sí. Bueno, y estas son las fórmulas que os comentaba que os van a permitir hacer estimaciones del comportamiento del presupuesto al final del proyecto. Como veis, tiene su complejidad. Tienes unas cuantas fórmulas. Tienes que considerar algunos condicionantes, como por ejemplo los que veis en la estimación a la conclusión, condicionantes como si el trabajo futuro será realizado al ritmo previsto, si el plan inicial ya no es válido, si tanto el CPI como el SPI influyen en el trabajo restante. Bueno, este es el que os decía antes que era un índice que no era lineal, es el único. El resto, como veis, son lineales. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en el momento en que se manejan, hay que tener cuidado en qué caso aplicar una fórmula u otra y, bueno, pues hay que tenerlo presente, hay que trabajarlo un poquito con los casos, con los ejercicios que os damos en la plataforma y, sobre todo, hay que tener buena memoria para poder tenerlos en memoria. Ya os dije en algún webinar anterior que teníamos 15 minutos para hacer una descarga de memoria en papel, es decir, te dan un papel y un lápiz, bueno, un papel, 5 folios, que te dan un par de lápices y te dejan 15 minutos para que tú en esos 15 minutos escribas en esos papeles lo que quieras. Y viene muy bien pues para hacer una descarga de esto, de los 49 procesos, de la tabla, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Vale, para acabar hoy, y quiero responder a algunas de las preguntas que me habéis lanzado a través de la pestaña del chat. Fijaros, esto es una pregunta que subí el sábado pasado, creo recordar, es una pregunta de examen, de las que os podéis encontrar en nuestro simulador. Yo la he sacado del simulador. Os pone en situación. El cliente ha solicitado un cambio en el alcance durante la ejecución del proyecto. Para evaluar el impacto y proponer medidas que puedan presentar a tu patrocinador, estás calculando diferentes escenarios del cronograma, tales como la demora en la entrega de uno de los principales componentes, la ampliación de la duración de un diseño específico o la aparición de factores externos. La pregunta es, ¿qué herramienta estás utilizando? Bueno, las opciones de respuesta que tenemos son esas: el método del camino crítico o ruta crítica, el método de la cadena crítica, el análisis qué pasa si y la reevaluación de riesgos. Como os digo, como característica habitual del examen, de las 4 preguntas que os dan, una rápidamente, nada más leerla, la desestimáis. En este caso yo desestimo la D porque no estamos hablando de riesgos para nada. Estamos en evaluación del cronograma, que es lo que nos ubica la pregunta que estamos haciendo. Ahora bien, las otras 3 hablan de cosas que se hacen con el cronograma. El método del camino crítico o ruta crítica era, pues si lo habéis estudiado y lo tenéis fresco, era el método que te permite establecer cuál es la ruta crítica del proyecto y, bueno, pues atender primeramente a su gestión, porque sabes que si consigues que ninguna de las tareas de esa ruta crítica se retrase, tu proyecto acaba en tiempo según lo planificado. Bueno, ¿es eso de lo que estamos hablando aquí? Yo creo que no. Para evaluar el impacto y proponer medidas que puedas presentar a tu patrocinador, estás calculando diferentes escenarios del cronograma, es decir, diferentes escenarios del cronograma, tales como, y le da unos ejemplos. No estás con un caso de cronograma, no estás con una situación de cronograma donde tienes una cadena crítica conocida, un camino crítico. El método de la cadena crítica, ¿qué es? El método de la cadena crítica es aquel método que, para simplificar la gestión del cronograma,
se fijaba solo en determinados colchones, márgenes de fechas que tenías de forma también crítica para poder completar el cronograma en su tiempo planificado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú solamente tienes que atender a que si esos colchones del tiempo que tienes no se reducen a cero, no se agotan, tu cronograma también va a llegar en tiempo o en un plazo o en una demora razonable respecto al tiempo planificado. Es decir, siempre y cuando determinados colchones de tiempo que yo tengo establecidos y localizados en mi cronograma no se reduzcan a cero, el cronograma va bien. Ese es el método de la cadena crítica, un poco difícil, un poco arriesgado de ejecutar y de llevar. Pero bueno, existe ese método. ¿Es esto lo que nos están hablando? Desde luego no nos están hablando de esto. ¿Qué me queda? Me queda el análisis qué pasa si, el what if de los anglosajones. ¿Es esto lo que estamos evaluando? Sí, exactamente es esto. Y exactamente esto es lo que el PMBOK pone además como ejemplo de lo que es un análisis what if. ¿Qué pasa si se me retrasa un suministro? ¿Qué pasa si la aplicación se me amplía un plazo de tiempo? ¿O qué pasa si hay ciertos factores externos que aparecen, se materializan y eso impacta en mi cronograma? Pues por tanto, claramente la respuesta correcta es la C, análisis qué pasa si. Además, si vais al PMBOK, los ejemplos que pone son exactamente esos que hay ahí. Bueno, con esto acabamos de la exposición de hoy. Perdonadme si me he demorado un poquito, si me he ido un poco lejos, porque ya nos pasamos un poquito de la hora. Pero bueno, no quiero acabar el webinar sin atender un poco a lo que me estáis contando. Vamos a ver, Juan Francisco me dice, buenas tardes, José Luis, para estimar y pronosticar el coste del proyecto, ¿se puede utilizar una herramienta que contenga el método Monte Carlo? Esto no sería el lineal, es más asertiva. Bueno, sí, Juan Francisco, buenas tardes. Efectivamente, el método Monte Carlo es un método además que menciona el PMBOK para tener estimaciones, sobre todo, que maneja diversos escenarios y con gran incertidumbre. Entonces, ¿es un método bueno? Sí, es un método bueno. ¿Y es un método de inicio? Sí, es un método que se aplica al inicio de un proyecto, cuando tienes, como digo, gran incertidumbre y varios escenarios de fuerte impacto sobre el cronograma que se pueden materializar. En ese sentido, Monte Carlo lo que hace es una estimación y, bueno, la verdad es que es un método muy utilizado y muy seguido, bueno, pues porque tiene sus ventajas. Ronnie Miranda me dice cómo se gestionan los imprevistos de costes hundidos o enterrados, como una gestión de cambio. Bueno, es una buena pregunta, Ronnie, desde luego que sí. Bueno, ya os he adelantado un poco que se materialice o que de repente te des cuenta de que tienes un coste hundido o enterrado, no visible, es una de las sorpresas más desagradables y menos deseables que puedes tener a lo largo del desarrollo de tu proyecto. ¿Cómo se gestiona? Bueno, se gestiona como una crisis realmente. Que se hace como una gestión de cambio, bueno, puede implicar, la aparición de ese tipo de costes puede implicar el tener que proponer algún tipo de cambio. Se propone, como os he comentado alguna vez, al comité de cambio, se explica lo que ha sucedido, se explica el impacto en todos los conceptos sobre el proyecto y se proponen actuaciones para, bueno, pues intentar que el impacto sobre el proyecto sea lo menos posible, con el menos coste, con la menos dedicación de recursos, con la menos desviación, en definitiva, de lo planificado. Y bueno, pues es lo que te puedo decir. Desde un punto de vista profesional, pues si alguna vez me ha parecido alguno, que seguro que sí, bueno, tampoco no habrá sido tan importante cuando no es una cosa que me haya resultado muy traumática. Pero bueno, ¿qué suele suceder? Pues sí, desgraciadamente suele suceder, sobre todo cuando te enfrentas a áreas nuevas, ¿no? Que son desconocidas para ti o
caminos que tu empresa decide acometer pues, por una decisión estratégica, porque quiere abrir un nuevo campo. Siempre que te enfrentas a novedades, la posibilidad de que aparezcan este tipo de costes suelen ser altas. A veces es por desconocimiento, no solamente porque se materialice un riesgo, es por puro desconocimiento, porque nadie te lo ha dicho, porque sois nuevos en un determinado sector, en un determinado país y desconocéis ciertas situaciones, prácticas, cultura, no sé. La cantidad de factores que pueden producir un coste enterrado son múltiples. Pero para mí la más importante es seguramente tu falta de conocimiento, tu falta de experiencia, tu falta de apoyo. Nadie me lo dijo, pues nadie me lo había contado, pues yo también soy nuevo. Bueno, este tipo de situaciones o de excusas que se pueden poner ante esa desagradable sorpresa, pues lo que reflejan es eso, ¿no? Desconocimiento, novedad. Vale, el resto ya veo que pasa así, es la respuesta. Vale, de acuerdo, perfecto, muy bien, muy acertado. Bueno, pues por mi parte tengo que contaros poco más del tema este de costes. Sí que haceros hincapié en que lo trabajéis bien porque da para muchas preguntas, tanto de tipo situacional como de tipo numérico o a desarrollar, ¿no? De tipo problema. Ya digo que los ejercicios que hemos puesto en la plataforma, sin querer abrumaros, sin querer poneros excesiva cantidad, sí que son de calidad. Sí que si lo tomáis con calma, si os ponéis con interés a resolverlo, si sacáis conclusiones, si experimentáis un poco, cambiéis vosotros mismos alguno de los datos, ¿no? O intentáis investigar, bueno, ¿y qué sucedería si desarrollo un poco más el problema, si lo intento llevar hasta el final, etcétera? Sí que estoy seguro de que os van a resultar de gran ayuda y os van a clarificar todos esos conceptos que hoy hemos visto un poco rápido, porque no hay mucho tiempo, el actual cost, el planet value, el earned value y todas sus consecuencias respecto a los índices. Bueno, pues vais a poder trabajarlo, yo creo que os va a poder clarificar. En cualquier caso, ya sabéis que no estáis solos, los que estáis matriculados en el curso tenéis ahí los foros de dudas, los foros de debate. Bueno, yo con mucho gusto responderé a todo aquello que sepa y conozca. Despido ya el webinar por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra participación y espero poder seguir viéndoos, entre comillas, en próximos webinars. Muchísimas gracias y un saludo a todos.